porque si empiezo... ¿Se ve bien? Ah, bueno, listo. Belu, si podés empezar a grabar o ya está grabando. Ah, genial. Bueno, bienvenida. Bueno, acá hice como unos ejes de la unidad número 1. En esto está como más, digamos, son conceptos y como ejes importantísimos que tienen que saber. Contextualización respecto a este contexto que estamos viviendo, el ahora y el antes. Y para poder saber eso, es necesario que nosotras podamos ver conceptos muy complejos. Después, proyecto país. Esto se refiere al proyecto y las políticas que se instauran en el país, en este momento y en varios momentos de la historia, digamos. Después, hacia dónde va la educación, con respecto hacia qué estamos viendo nosotros como política educativa o política educacional con respecto al futuro de lo que es la educación. Bueno, después sigue con concepción de la educación. Concepción de la educación con respecto a desde qué posicionamiento nos paramos nosotras para ver a la educación hoy, y con esto un análisis de la realidad. Vamos a ver diferentes conceptos para que nosotras podamos hacer un análisis de lo que pasa ahora. Por eso vamos a ver un mismo concepto por diferentes autores, para que nosotros podamos hacer como una crítica de cada uno de ellos y sacar nuestras propias conclusiones. Obviamente que tenemos que saber cada concepto de cada autor. Después, la relación Estado-educación. Esta es muy importante porque esta va a estar a lo largo de la materia para ver cómo el Estado actuó en diferentes tipos de épocas de Argentina, digamos, de la historia, cómo actuó el Estado con respecto a la educación, y cómo está actuando ahora y cómo sigue actuando. Bueno, el concepto de principalidad y subsidiariedad va a ser muy importante, porque esto va a depender la educación de hoy. Ahora les explico bien qué significan cada uno de ellos. Bueno, como vieron al principio de esta materia, tiene la política educacional como una disciplina. Cuando nosotros hablamos de una política educacional como una disciplina, nos referimos a que esta disciplina tiene categorías, ¿no? Y estas categorías de análisis van a ser la política y las políticas. En estos conceptos son muy importantes porque no nos tenemos que olvidar qué es política y qué son las políticas. Capaz que solo cambia una S a simple vista, pero es muy importante saber diferenciarlas. Porque la política son las decisiones que se toman en un determinado espacio social. Eso significa que yo instauro una política y es la decisión que yo tomé de hacer algo en un estado, por ejemplo. Y las políticas son el curso que se le van dando a esas decisiones. O sea, ese recorrido que tiene esa política. ¿Entienden esto? Es muy importante que entiendan la diferencia entre política y política. La política es una que yo instauro como presidente, por ejemplo, y las políticas son lo que hago para llevar a cabo esa política que yo estoy decidiendo. Bien. Ahora, estas son categorías de análisis con respecto a la política educacional como una disciplina. Vamos a ver en la ponencia de Relepe, que esto lo vamos a ver todo en la ponencia de Relepe. Chicas, es muy importante que lean ese texto. Después les voy a decir punto por punto qué es importante de este texto.
pero acuérdense que este texto tiene conceptos muy importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta ponencia? Y las ponencias lo que hacen es interrogar o investigar la política educativa de cómo enseñamos en la universidad. Vemos también el posicionamiento epistemológico, como dijo el profe, banquen que estoy aceptando a gente. En un, digamos, posicionamiento epistemológico. Esto es un posicionamiento ético, de dónde se posiciona la persona para opinar sobre algo. Después vemos la propuesta pedagógica que se tiene. Esto es importante porque es el diseño de la enseñanza de las políticas educativas. Trabajar esto como herramienta teórica, como una comprensión para la disciplina y las metodologías propias de la política educativa. Vemos también importante lo que se utiliza, los debates centrales que se van a utilizar en esta política educacional y las herramientas que se utilizan en esto. Bueno, acá les explico conceptos muy importantes. Acá vemos principalidad. La principalidad tiene que ver con... Esperen que está ahí. La principalidad es cuando el Estado se hace cargo de la educación. Y la subsidiariedad es cuando la educación pasa a ser un agente más, y no es el principal, y promueve una iniciativa privada. Esto les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en este mismo estamos en un Estado que se hace cargo de la educación, es de principalidad. Si yo hablo de subsidiariedad, está mal escrito. Si yo hablo de subsidiariedad, estoy hablando de que la educación es un agente más, digamos. Cuando decimos que la educación es un agente más, hablamos como si estuviésemos hablando de las Fuerzas Armadas, de la FIP, estamos hablando de cómo a veces también no se hacen cargo, digamos, de la salud, que son agentes muy importantes para que funcione un Estado, digamos. Bueno, cuando promueve la iniciativa privada, por ejemplo, en la época de Menem, cuando estuvo las transferencias, cuando se pasaron las escuelas de la nación hacia las provincias, eso fue una iniciativa de la privatización de la educación. Y menos mal que no lo logró, digamos, pero sí está esta iniciativa de querer promover la educación privada. Bueno, después la palabra hegemonía la vamos a escuchar miles de veces. La palabra hegemonía es con respecto a quién domina ese Estado, quién se hace cargo de ese dominio popular, quién lleva adelante en esto que hablamos de los dominios, los medios masivos. Esto nunca es total, vamos a ver ahora un ratito, porque hay siempre puja de poder, siempre hay personas que van a estar en contra de eso, de la hegemonía. O sea, nosotros, que somos la clase subalterna. Bueno, vamos acá, lo mostré bien en este triangulito. Bueno, acá vemos qué es la política educativa. La política educativa, en principio, acá como dice, es un conjunto orgánico de prácticas de clases destinada a mantener, renovar y desafiar la hegemonía existente. La hegemonía implica relaciones de subordinación y dominio, el cual nunca es total. Bueno, esto se refiere a que, como les expliqué recién, esa hegemonía que existe en un Estado, esa gente que quiere imponer su dominio, que está como mayormente es la clase dominante, la que tiene poder, la gente con mucha plata, digamos, así en simples palabras, es aquella que tiene relaciones de subordinación y dominio sobre las clases subalternas, como dice en el triangulito. Y gracias a esas tensiones, nunca va a ser total. Nunca vamos a ver que esto va a ser total como que domine la clase dominante o que solo domine la clase subalterna, porque ahí ya no sería capitalismo. ¿Entienden eso?
Si no existe esta tensión, desaparece el capitalismo. También esta política educativa es capaz de llevar a cabo la clase dominante en relación al grado de oposición de las clases subalternas, con el objetivo de mantener y asegurar su poder. Bueno, acá para que, como les expliqué recién, para que funcione el capitalismo, esta puja de poder, este conflicto entre estas dos clases, digamos, tiene que existir. Tiene que existir siempre porque si no, no habría esa tensión y tampoco habría ese capitalismo del que les hablé. Y bueno, la política educativa depende del accionar del Estado como de la sociedad civil. Por ejemplo, si el Estado manda un presupuesto a la universidad y la universidad no lo acepta, nosotros hacemos una marcha. En esa marcha estamos peleando contra la facultad, estamos teniendo una pelea, pero está siendo visible. Entonces el Estado ahí responde con más presupuesto. Entonces siempre existe esa pelea entre una clase social y la otra. Después vamos a ver 3 categorías de la política educativa. Bueno, estas 3 categorías son muy importantes porque tienen que entender esta relación entre los 3, que funcionan las 3 en conjunto. Esto aparece en el texto de Finkel, sí. Me aparece un poco en Relepe y en el texto de Finkel. Bueno, en Finkel habla de que existen estas 3 categorías de la política. Esto es las categorías de la política educativa. Son 3: el Estado, la sociedad civil y la escuela. Acá puse acciones educativas sistematizadas, pero es la escuela. Es la acción que se realiza con respecto a la educación, digamos. El Estado es la principal instancia de articulación de relaciones sociales y propias del orden capitalista, que garantizan la vigencia y el orden en el capitalismo. Esto, como les expliqué recién, que es importante, digamos. Después, la sociedad civil es el lugar donde se construyen y encuentran las fuerzas políticas, es el escenario de lucha de poder, se despliega cotidianamente. Esto es como les expliqué recién, por ejemplo, una marcha, se construyen y encuentran fuerzas políticas, están en constante conflicto, digamos, en tensión. La palabra es escuela. Bueno, la escuela va a ser el espacio donde se esperan estas contradicciones y también se generan estas luchas de fuerzas de mandatos y demandas. La escuela siempre, a lo largo de la historia, es como un agente que siempre está en conflicto, digamos, en tensión con la sociedad civil, con el Estado. Como habla Oslak, dice que la sociedad civil es el punto de partida para pensar la categoría de institución. Es el lugar, dice, donde se encuentran las fuerzas políticas. Se va a llamar que es el escenario donde la lucha política se despliega. Acá, como dice, luchas entre mandatos y demandas. Acá también vemos que la política educativa la planifica la clase dominante. La política educativa es planificada por la clase dominante, que es capaz de llevar a cabo con la relación al grado de oposición de estas clases subalternas. O sea, que no pueden directamente de una, ¿por qué Menem directamente de una no pudo privatizar? Y pensemos que no puede privatizarlo, o ninguna dictadura pudo. ¿Por qué ninguna dictadura pudo privatizar la educación? Por esa puja de poder que se ejerce, por esos puntos de partida, esas luchas de clases, por esos conflictos que existen políticos. Bueno, vemos a la política educacional. A ver. No, acá sí. La política educacional va a ser la que se encarga de estudiar el cómo, el por qué y dar dirección y sentido a la práctica institucionalizada de la educación. Acá vemos cómo es importante diferenciar
que es política educacional y política educativa. La política educativa es lo que ejerce el Estado, ¿bien? No es lo que planifica la clase dominante. Y la política educacional es la que va a estudiar estas políticas educativas. La política educacional es la materia que nosotros tenemos. Bueno, esta materia es la que estudia, analiza el porqué y el cómo de la institucionalización de la educación. Bueno, acá vemos, como dice acá, el Estado es lo que hace. Si yo les mostrara el parcial que tuve, a ver, lo busco, el parcial, y dice una de las preguntas. ¿Qué entiende OSLAC por necesidad del Estado, adaptaciones funcionales y agenda estatal? Y otra dice, ¿qué entiende OSLAC por el Estado es lo que hace? Esta es una pregunta de parcial. Y ustedes no pueden ponerlo así de sintético, porque el Estado es lo que hace es muy amplio. El Estado es lo que hace, acá como dice, el Estado es una relación de dominio que se caracteriza mediante políticas, y esas políticas es lo que hace. ¿Entienden? El Estado, cuando yo presento un Estado, por ejemplo, y digo, sí, yo soy un Estado peronista, por ejemplo. Y bueno, digo que soy peronista en las elecciones, qué sé yo, pero si en mis prácticas diarias despliego otra cosa y hago otra cosa contraria a eso, es lo que hago, no es lo que digo, ¿entienden? Yo puedo decir que soy, no sé, astronauta, pero nunca fui astronauta, ¿entienden? Es lo que hace el Estado, es lo que lleva a cabo, las políticas que lleva a cabo. Acá vemos también que con el tiempo cambia. Por ejemplo, en la dictadura de militar no fue lo mismo que en la época de Menem, no fue lo mismo que en la época de Irigoyen, y así con el tiempo va cambiando. Nunca se mantiene esto del Estado, es uno solo, no queda siempre igual. Después vemos cómo considera el Estado al sujeto, cómo se consideró a ese niño a lo largo de la historia, cómo se considera la educación en un Estado, en el otro. También es importante que el Estado es lo que hace cuando define las relaciones sociales, define desde qué punto ver a esto, desde qué punto ver a lo otro, desde qué punto ver la educación, la salud, dónde lo pone, digamos, en qué eslabón, en qué lugar. Después vemos una pregunta importante también que había visto, que es la agenda estatal. Y esto lo van a encontrar en OSLAC. La agenda estatal dice acá, son los núcleos del problema de la sociedad que el Estado toma para llevar adelante sus políticas, donde se tratan los problemas a resolver de una sociedad civil. Tienen que empezar así su respuesta. Tienen que empezar, son los núcleos del problema de la sociedad que el Estado toma para llevar adelante sus políticas. Y ahí es donde se tratan los problemas a resolver de una sociedad civil. Si en la agenda estatal no está el presupuesto de la universidad, siempre vamos a tener el mismo presupuesto. En la agenda estatal es muy importante porque ahí es donde van a ver qué problemas hay. También esto hace referencia a cuestiones no resueltas que afectan a unos sectores de la sociedad civil. Hay muchos ejemplos que afectan a la sociedad civil. Por ejemplo, que no haya medicamentos en el hospital. Bueno, de esto se encarga la agenda estatal. Vamos a poner presupuesto para estos medicamentos y ahí es donde, si no está en la agenda estatal, no van a poder resolver. También son aquellos problemas donde el Estado interviene para tratar de hallar un equilibrio social. No se ocupa de todos los problemas, sino que decide de cuál hacerse cargo. Cuando nosotros decimos de cuál hacerse cargo, es obviamente que cada Estado va a decidir
¿qué problema hacerse cargo y cuál no? Por ejemplo, en la época de Macri, cuando se trató el presupuesto de las universidades, cuando se trató muchos problemas planteados, vemos que él no los puso en la agenda estatal, o sí los puso y no le dio tanto a bolilla, digamos. Decide, el Estado va a decidir de cuál se va a hacer cargo y de cuál no. ¿Qué problema va a hacerse cargo? Y esto, cuando dice se hace cargo y se hace no, es lo que va a definir el tipo de agenda, es lo que define el tipo de Estado. O sea, los diferentes tipos de agenda muestran los diferentes tipos de Estado. Estado neoliberalista, Estado liberalista, Estado... Todos los tipos de Estado que existen son llevados a cabo a partir de la agenda estatal. Entonces, nosotros sabemos que la agenda estatal no dice sobre el presupuesto a ciertas cosas, decimos, bueno, esto es liberalista porque esto y esto y lo otro. Y así vamos poniendo, digamos, conceptos a esta agenda. Bueno, necesidad del Estado. Esto también lo habla Oxlack, que también, como les dije, es una pregunta de parcial. Y dice, la necesidad del Estado es garantizar la acumulación, es la razón de ser del Estado capitalista, garantizando la distribución desigual de la riqueza, regulando las relaciones sociales, manteniendo el status quo a través del consenso y la clase trabajadora y capitalista. Esto lo voy a aplicar punto por punto. Dice, es garantizar la acumulación. Cuando nosotros decimos garantizar la acumulación, nos referimos a la plata que ingresa en un Estado. Y garantizando esta acumulación va a ser la razón del Estado capitalista. Va a ser cómo se despliega este Estado capitalista. Tiene acumulación de parte de riquezas, tiene capital, digamos. A eso viene la palabra capitalista también, este tipo de acumulación que se tiene. Y también garantiza la distribución. Cuando vemos lo de garantiza la distribución, vemos dónde lleva adelante sus políticas, esto de la agenda estatal. Por eso estos tres conceptos van a ser muy importantes, que puedan relacionarlos. Agenda estatal, necesidad del Estado y adaptaciones funcionales del Estado. Bueno, la necesidad del Estado, como decíamos, a partir del Estado capitalista, que garantiza esta distribución del dinero en diferentes lugares. Dice, es la regulación de las relaciones sociales. Regula las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque si yo garantiza esta distribución desigual de las riquezas, regulando las relaciones sociales. Si, por ejemplo, existe un conflicto, el Estado deriva mucha plata a un lugar, y nosotros estamos viendo que deriva mucha plata a ese lugar y no a otros, nosotros vamos a hacer esa lucha contra ellos. Vamos a tener en ese conflicto, esa tensión para que eso no se haga. Y mantiene el status quo porque siempre mantiene ese orden, garantiza que no hayan conflictos, porque una vez que hay conflictos, hay peleas, hay marchas, cuando hay muchas marchas en un Estado, ya se vuelve neoliberalista, o si no, en otro orden, digamos, destituir a ese presidente y que haya dictadura. Eso es más extremo. Pero sí vemos que cada tipo de Estado podemos verlo como un neoliberalismo, liberalismo, y ahí podemos ver cómo actúa cada Estado. Después, las adaptaciones funcionales del Estado. Son las diferentes funciones que cumple el mismo para garantizar su necesariedad. Digamos que para garantizar que haya esta acumulación, para garantizar que haya esta necesidad del Estado anterior, vemos que es importante las adaptaciones funcionales del Estado. ¿Cómo se adapta el Estado? El mismo para garantizar su necesidad, para reafirmar su rol primario. ¿Cuál sería su rol primario? Digamos que el rol primario es garantizar
sostener y mantener el orden, las relaciones, desigualdad y el poder de la sociedad dividida en clases. Pueden variar, pero nunca en su esencia. Esto quiere decir que la esencia de esto, de las adaptaciones funcionales, es reafirmar el rol primario. Digamos que es mantener el orden. Vani, Bueno, ¿y qué? Decime. por ahí podés dar ejemplos en lo que pasa actualmente o en un gobierno anterior, como para identificar. ¿De qué? ¿De la necesidad del Estado o de los tres? Sí, de las dos últimas que explicaste. ¿De estas dos? Dale. Sí. Bueno, acá necesidad del Estado. Cuando hablamos de necesidad del Estado, hablamos de garantizar esa acumulación de riqueza. Por ejemplo, un Estado necesita tener una acumulación de riquezas para poder distribuir en diferentes sectores de la sociedad. ¿Ahí entienden? Eso es la acumulación de riquezas que tiene, la necesidad del Estado. Entonces, el Estado envía a diferentes lugares plata, ese capital. Cuando se distribuye ese capital, esa garantía de la distribución, por ejemplo, en la época de Macri, otra vez nos vamos a Macri, que es más reciente, y vemos que él podía distribuir plata si había distribución porque había capitalismo, ya de por sí. Estas tres están en un estado capitalista. El estado capitalista es el de ahora, más neoliberalista, más diferente, pero sigue siendo capitalista. Estamos en un estado capitalista. Bueno, esa necesidad que tiene que ejercer el gobierno de Macri, digamos que él tenía que poder garantizar esa distribución y mantener ese status quo. No llegó a ser algo que sea un conflicto que se rompa y que no, porque había marchas y entonces él respondía a esas marchas y él garantizaba esa distribución de la plata. ¿Entendés ahí? Melo, pero me encantó. La necesidad del Estado es lo que necesita un Estado. Después, las adaptaciones funcionales del Estado son las diferentes funciones que va a cumplir para garantizar esto, lo que decíamos de la necesidad del Estado. Las adaptaciones funcionales tienen que ver con a qué se va a adaptar, cuál es su rol primario, digamos. Esa palabra rol primario es muy importante, porque a partir de ese rol primario es que se va a garantizar eso. Porque si, por ejemplo, yo tengo conflictos todos los días, por ejemplo, con la educación, todos los días hay una marcha en un estado, y no suben el sueldo, no suben el sueldo, no suben el sueldo. Eso es porque no es una necesidad del Estado, el Estado no está viendo ahí, no está viendo el Estado, que es una necesidad, y no lo está adaptando, no está haciendo una adaptación funcional del Estado. ¿Entendés ahí? Estas tres se cumplen cuando hay un Estado capitalista. Sí, ahí se entiende. Explicás bien igual. No, que explicás bien igual, pero bueno, bueno. Está bueno verlo con un ejemplo. No, está bien. Bueno, después existe una triple relación Estado-sociedad. Bueno, esta triple relación el profe la habló y es muy importante. Esta triple relación creo que está en el texto, a ver si lo encuentro. En el texto de Relepe. Sí. Y también en el texto de Finkel pueden encontrar algo y en Oslak. Por eso es importante que lean todo y bueno, y ahí les voy explicando en un ratito de cada texto. Bueno, esta triple relación es una relación de Estado-sociedad, que es funcional, material y de dominación. Es una relación que se mantiene siempre.
¿Por qué? Porque siempre va a existir una división sociales ahí, una relación social del trabajo. La relación social del trabajo tiene que ver con la gestión de los recursos y la gestión de lo público. ¿Entienden? ¿Yo qué hago con lo que es el bien común? ¿Yo qué hago con toda la plata que me llegó? Yo soy la presidenta. ¿Y qué hago con toda esa plata que me llegó, digamos? ¿Qué hago con todo ese capital? Bueno, es una característica funcional, es una característica material, porque ahí en material se distribuye el excedente de las riquezas. ¿Entienden? El excedente de las riquezas es todo lo que nosotros tenemos como capital y nos excede. Por ejemplo, yo soy presidenta, ya distribuí para la educación, ya distribuí para la salud, ya distribuí para la policía, ya distribuí para la fuerza, seguridad, todo. Y ese excedente que me queda, ¿qué hago con eso? Bueno, ahí se ve la dominación, la correlación de poder, ¿qué hacen? Y ahí infieren las instituciones estatales. Y ahí podemos ver dos definiciones muy importantes que tenemos que saber diferenciar, que es aparato institucional del Estado y el aparato institucional del gobierno. Ahí son dos. El aparato institucional del Estado va a ser, por ejemplo, el SENASA, el AFIP, Gendarmería, la policía, la escuela, el hospital. Bueno, son normas, el aparato institucional son las normas de instituciones desde el Estado, las normas que lleva el Estado. Y el aparato de gobierno tiene que ver con los tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que va cambiando en el gobierno. Por ejemplo, ya no va a ser el mismo poder ejecutivo, legislativo, judicial en cada uno de los estados. ¿Entienden esto? Es más difícil que cambie el aparato institucional que el aparato de gobierno. Porque el aparato de gobierno va cambiando por cada presidente, digamos. Tenemos un aparato de gobierno diferente en Macri, un aparato diferente de gobierno en los Kirchner, un aparato de gobierno en Perón. Son diferentes aparatos de gobierno. Pero sí vemos que el aparato institucional fue cambiando a lo largo del tiempo, pero no tanto como cambia el aparato de gobierno. Porque siempre, por ejemplo, la educación, vamos a ver después en la unidad 2, esto muy... Por eso necesitamos saber bien estos conceptos, para que nosotras podamos ver después, cuando nos digan aparato institucional, leer en los textos, nosotros ya sepamos qué significa eso. Bueno, antes de pasar a leer texto por texto, voy a explicar un poquito qué es una política pública, que no lo puse en el PowerPoint, pero es importante. ¿Qué es una política pública y qué son las políticas educativas? Una política pública, esto lo van a sacar del texto de Relepe. Una política pública son los conjuntos de decisiones y acciones políticas que se toman en un momento dado o durante un periodo de tiempo para llevar adelante un diseño institucional que va a implementarse de la política y se analiza esta dinámica. Se puede rechazar o aceptar. Una política pública yo la puedo aceptar o rechazar, o puede tener un consenso o una resistencia. Cuando hablo de consenso es que yo estoy conforme a lo que está haciendo el Estado, o sea, estoy conforme a lo que está pasando. Por ejemplo, un ejemplo pago, cuarentena. Yo consenso con el Estado la cuarentena, entonces no salgo de mi casa y me cuido en mi casa. Si yo estuviese en contra, digo que estoy en una prisión domiciliaria, que estoy mal, que no la estoy pasando bien, que quiero salir y voy a salir todos los días porque estoy ejerciendo una resistencia. Me estoy oponiendo a la política pública que está diciendo, que está ejerciendo el Estado. Puedo aceptarlo o rechazarlo.
el momento en que la política se hace pública, se potencia si es aceptada por distintos sectores o clases de la sociedad civil, que es lo que dijimos hace un ratito, que tiene que aceptarlo esa sociedad civil. Yo no puedo hacer una política pública que sea incoherente, digamos, con lo que está pasando. Tiene que tener concordancia, digamos. Bueno, los textos de la unidad número 1 son Ponencia de Relepe, Finkel, Oslak, Diccionario Gramsci y García Linera. Bueno, el único que no puse acá en este Power es García Linera, porque lo vi que es muy entendible, digamos. En el caso de que no lo lleguen a entender y me pidan algo en el trabajo práctico, me preguntan, pero creo que no les preguntan nada, ¿sí? Todavía no vi el TP1. Pero, ¿qué? Los textos que nos hicieron usar para el TP1 son Relepe, Oslak y Finkel. Ah, genial. Genial, genial. Bueno, y seguramente algo del diccionario Gramsci van a sacar. Pero García Linera tienen que leerlo porque es un artículo que está muy bueno, que es llevadero, que no veo conflicto en que puedan entender. En el caso de que no lo entiendan, me dicen, pero creo que son más importantes los otros. Por ejemplo, la ponencia de Relepe. Bueno, en la ponencia de Relepe vemos que tiene como un objetivo esta ponencia, que te les dije al principio. Que yo les dije que era investigar, interrogar la política educativa, enseñar en la universidad, ese posicionamiento epistemológico, posicionamiento de lo ético. ¿Por qué? Porque el profe empieza hablando, en su primer teórico, por ejemplo, empieza hablando que posicionamiento epistemológico es un posicionamiento ético y ustedes quedan como colgadas, ¿y de dónde sacó eso? ¿De dónde lo saco? Entonces, en la ponencia de Relepe pueden ver que ese objetivo de ponencia, ahí está, que el profe habla de lo epistemológico. Después una propuesta pedagógica también habla, que es importante cómo está diseñada para la enseñanza de las políticas educativas, con qué herramientas teóricas, la comprensión, la disciplina y metodologías propias de esa política educativa. Y después vemos, esto es muy importante, Gramsci, el Estado ampliado. Es muy importante este concepto, márquenlo ahí porque esto va a definir bien, y si ustedes pueden sacarlo de la ponencia, es muchísimo mejor porque ahí les da características del Estado ampliado, qué significa el Estado, qué es esa ampliación, definido por dos conceptos, dos dimensiones que se relacionan entre sí. Es importante que sepan esto, y más como Estado ampliado, así, con esa definición. Después vemos, acá también vemos un poquito de lo que dice del Estado es lo que hace. Lo dice en breves palabras, pero después lo van a encontrar en nuestro texto. Después vemos qué es política pública y qué es política educacional. Las últimas hojas son como, no les estoy diciendo que no las lean, pero sí enfóquense en estos conceptos que les marqué acá. Ahí me faltó, en estos conceptos me faltó sociedad civil, que también lo define muy bien. Política educativa, política educacional define, después define política pública, y políticas en relación a políticas educativas. Ahí dice política educativa, pero también define políticas educativas, que son las políticas que se ejercen dentro de la educación. Son las decisiones personales o colectivas de funcionamiento que utiliza un gobierno. También hay posiciones hegemónicas, dominantes, posiciones de sectores subalternos. Vemos que en la escuela inciden todos, vemos como que todos se meten en la escuela, la familia, los niños, el Estado, como que hay una relación muy fuerte dentro de una escuela. Bueno, después el texto de Finkel. Bueno, el texto de Finkel tiene como 4 puntos. El primer punto habla sobre la política educativa y hegemonía. Bueno, ese léanselo muy bien, porque es muy importante. Los más importantes son el punto 1,
y el punto 2 y el 3, bueno, era todo. Pero la superprogramación, más o menos. No le estoy diciendo que no lo lean, pero sí estos 3 puntos, el 1, el 2 y el 4, son muy importantes, que dicen política de educación y hegemonía, habla sobre Gramsci, habla sobre la hegemonía que se ejerce, qué significa hegemonía, y que implica relaciones de subordinación, de dominio, que nunca es total. Lo que les expliqué al principio, eso lo dice Finkel, sobre hegemonía, política educativa, esa relación, que es muy importante esa relación que hay, entonces léanlo. Después dice el intento tecnocrático como renovación de bases hegemónicas. Bueno, acá vemos un poco de dictadura, un poco, cómo se instaura para negar la política y desprestigia todo como subversivo, todo pensamiento contrario a eso se refiere a otra cosa, digamos. Está totalmente en contra de eso. Son bases hegemónicas que se instauran. Después vemos en el punto 4 directamente vamos, que dice que en la dictadura la democracia se enajena del país a través de posicionamientos administrativos, se convierte en un solo partido político, estatal, buropartidista. Acá vemos cómo, ¿quién ejerce esta dictadura? La burocracia. La burocracia es aquellos que tienen el poder, esa hegemonía. Bueno, y todo aquello que es contrario a ellos, directamente se enajenan. ¿Entiendes? Es como que me da igual, es como que si yo me enajeno de estudiar para toda mi vida, nunca más agarro nada y me pongo a trabajar. Pero nunca más agarro nada referido a estudiar. Entonces me enajeno de la educación. Bueno, ellos se enajenan del país, digamos. Se enajenan de todo pensamiento contrario a ellos. Después vemos que la dictadura, cómo dejó la educación. Esto, en la dictadura, por ejemplo, se impide la renovación de la tecnología, de la ciencia, se desconecta de la realidad, ya no existen, por ejemplo, no existen temas como el sexo, la sexualidad, ya no hay temas como esos, digamos, se enajena. Después vemos Oslak. Oslak, leando todo, y si no entienden, después me dicen, se lo voy a explicar. Pero Oslak es muy importante. Es pregunta de parcial, es pregunta sí o sí, seguramente. Si no les preguntan en el parcial de Oslak, le preguntan de Finkel. Si no le preguntan de los dos, le van a preguntar. Eso asegúrenselo. Y la mayoría de veces hacen punto 1, punto 2, pero el punto 2 casi siempre es de la unidad 2. Pero el punto 1, casi siempre hacen incisos, A, B, C. Bueno, el inciso A, Oslak, el inciso B, Finken, el inciso C, y así. Entonces, no te da chance a que estudies otra cosa, digamos. Que digas otra cosa que estos dos textos que son claves. Y la ponencia de RLP es como un resumen, digamos, es como una introducción a estos dos textos. Bueno, el Estado lo que hace, se lo expliqué, después relación entre Estado y sociedad civil. Bueno, acá hay algo importante, que dice Finkel, que no les dije, Finkel, sí, que Finkel va a abordar 3 categorías para comprender a la política educativa: el Estado, educación y sociedad civil. El Estado, educación y sociedad civil, entendemos al Estado como principal instancia de articulación de relaciones sociales y propias del orden capitalista, que garantiza la vigencia y reproducción de este orden. En esto hay una sociedad civil, que la sociedad civil es el lugar donde se construyen y se encuentran las fuerzas políticas. Hacer ese escenario.
y donde la lucha política se despliega todos los días, digamos. Que este es un enfoque epistemológico que nos que nos permite comprender qué es la escuela, el concepto de escuela, digamos. Y el concepto de escuela es el espacio en donde el cual se crean estas contradicciones y se generan estas luchas de poder. En la escuela siempre hay fuerzas, digamos, fuerzas y lucha, y mandatos y demandas. Entonces, la escuela va a ser el espacio. No confundamos escuela con educación. La educación no es lo mismo que escuela, porque la escuela es el lugar sistematizado, digamos. Y bueno, y acá como decía Oslak, dice lo que el Estado es lo que hace, la relación entre Estado y sociedad civil, define escuela, después necesidad del Estado, actuaciones funcionales, agenda estatal, como expliqué antes, eso lo dice Oslak. Después en el diccionario Gramsci es importante, para que lo lean y para que puedan sacar algunas palabras, para que puedan saber estas definiciones. Bueno, bloque histórico, sociedad civil, sociedad política, hegemonía, ideología del criminal, intelectuales y crisis. Bueno, todo esto lo define, pero muy bien. Y es que ni siquiera hace falta que se lo escriba a cada uno, pero con saber que cuando habla de intelectuales, habla de la hegemonía, quiénes son los intelectuales. Bueno, todo esto lo vamos a seguir viendo. Y bueno, hasta acá llegamos. Si tienen alguna duda con respecto a algún tema, ya que pase por acá, las voy a poner así. No se ve así. Bueno, pero si tienen alguna duda me dicen en este mismo momento. ¿Les quedó claro, más o menos? Vani, ¿no me pones la diapositiva del texto de Oslak? Dale. Ahí. Ahí se ve. Ahí. ¿Se ve? Ah, gracias. Sí, ahí está. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿tienen preguntas? La última, las chicas que tienen que hacer el trabajo práctico, que me escriban, yo les doy una mano para hacer la red, más que nada. Porque yo me acuerdo que esa red, bueno, chicas, no cambió nada desde 2 años. Esa red yo la hice 3 o 4 veces. El profe me decía, bueno, y a esto. Bueno, y agregale esto. Me quedó un chorizo de red, me acuerdo. Pero yo les puedo dar una mano porque acá tengo varias redes, digamos, para ayudarlos. Dale, Vani, después te escribo. Dale. Gracias. ¿Tienen preguntas sobre el Power? ¿Algo que les haya quedado? No, Vani, perfecto. Entonces, ¿el jueves a la misma hora? El jueves a la misma hora, sí, a las 10. Hay una chica que te pregunta si subís el video. No estoy viendo el chat, pero sí, subo el video. Ahora hay una compañera que está grabando y después subo el video a, no sé todavía en qué lugar, pero si no es YouTube, va a ser un Drive, sí se va a subir. Vani, ¿Sí? ¿a qué red te referís? ¿A uno de los puntos del trabajo práctico donde te dice que tenés que hacer una red conceptual con conceptos Sí. que hablan las autoras? Sí. Del texto de RLP es ese, ¿no? Sí, creo que sí. Yo lo bien. chusmeé por encima nomás, el TP. No lo vi tan complicado, pero sí vi complicado de capaz que relacionar esto que estaba mirando de
de relacionar los conceptos con cada texto. Claro, Por eso les puse estas diapositivas, como para que se den una idea de qué habla el profe. claro, sí, 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 la verdad es que nada, a mí me quedó mucho más claro ahora que lo pusiste así como ítems y lo fuiste explicando de qué hablaba cada texto, que leer todo el texto completo y volver a leerlo y ir entendiendo. Así Bueno, que nada, por genial. mí estuvo re bueno y me despejaste un montón de dudas. Ay, qué bueno. Qué bueno, chicas. ¿Alguna tiene alguna duda sobre algo? O Hay otra directamente chica con Lori. ¿Qué está Hay preguntando? una chica que te pregunta, ¿la sociedad civil qué sería? Ah, bien, la sociedad civil. Bueno, la sociedad civil somos nosotros, digamos. La sociedad civil vas a verlo en todos los textos y ahí le contesta la otra compañera Marina. La sociedad civil va a ser el punto de partida para pensar la categoría de institución. Eso. Y después dice el lugar donde se encuentran las fuerzas políticas. Va a ser el escenario. Es un escenario donde están ahí en constante pelea y donde se despliegan esas luchas de fuerza, digamos, de poder. Entonces, en estos conflictos, en estas peleas, vamos a ver que la sociedad civil es el escenario. ¿Entendés? Ahí vamos a ver que hay luchas, peleas de diferentes lugares, digamos. Y la sociedad civil siempre es la que vamos a ver, como les puse en un triangulito ahí, creo, a ver. Acá les puse un triangulito al principio. ¿Necesitan que les suba el power o les subo directamente el video? Acá. Por ejemplo, acá que puse yo. Bueno, depende, acá la política educativa, depende del accionar del Estado como de la sociedad civil. O sea, que entre el Estado y la sociedad civil siempre hay una tensión, ¿bien? Y siempre la sociedad civil es la que ejerce esa tensión hacia el Estado. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con esta política. Bueno, al Estado. Entonces, ¿quién es la sociedad civil? La clase subalterna, nosotros. Y la clase dominante va a ser el Estado. Esta va a ser la división social. Hay una división. No pertenezco a la clase dominante, yo, por ejemplo. Y creo que ninguna de nosotras. Somos la clase subalterna. ¿Entienden ahí? Y la sociedad civil va a ser el lugar, el escenario. Nosotros, digamos, somos parte de la sociedad civil. Un grupo de personas, una sociedad. No sé si te quedó claro, Micaela. Yo cursé con rojo. Y como les dije anteriormente, Rojo es un profe muy copado. Me reayudó, sinceramente, en el final. Una super mano en febrero. Estábamos en vacaciones y él, nada, tuvo todas las vacaciones ahí ayudándome a hacer el power para preparar el final. No, es muy copado el profe. Seguramente en este contexto no debe ser tan copado porque yo lo vi en los videos y es muy aburrido, o capaz que es muy pausado, o no sé si aburrido, pero capaz que es muy pausado, es muy tranquilo. En las clases presenciales era así, pero de vez en cuando te da un chiste, había más política, charlábamos. Éramos pocos, digamos, en esa cursada, y conocí a otras cursadas que eran muchísimas personas, y yo como me inscribí a la noche, nada, éramos pocas. Pero sí era muy interactivo, muy copado, digamos. Me explica muy bien. Dice Van, ¿podrías explicar otra vez la triple relación Estado-sociedad civil? A ver. ¿Esta relación decís? O también hay otra relación, creo. A ver. Esta triple relación Estado-sociedad, supongo que es esta.
Bueno, esta y si no, después te pregunto. Bueno, esta triple... A ver, acá que creo que está... Ahí. Eso, genial. Bueno, esta triple relación, el profe la explica muy bien en el teórico, digamos, pero vemos que esta triple relación es la que, donde se gestiona lo público. El Estado es la principal instancia de articulación de las relaciones sociales propias del orden capitalista. Esto es lo que sabemos, que el Estado va a ser el que articula el orden, digamos, en el capitalismo. Bueno, y el Estado y la sociedad civil se genera una triple relación. Estas tres funcionan en conjunto, digamos. ¿Entienden ahí? Estas tres sí o sí funcionan en un sistema capitalista. Bueno, la funcional significa la división social de trabajo. Digamos que con esto se refiere, a ver, acá tengo como una red también, dentro de la red conceptual gigante, digamos, dice la funcional. Sí, acá. Bueno, funcional. Se refiere a la división social de trabajo y bueno, y acá vamos a ver la división social de trabajo tiene que ver con cómo se divide la sociedad. Y yo te digo que bueno, estamos los trabajadores, los obreros y la clase dominante. Entonces, esa funcionalidad es la división que se genera. Obviamente no gana lo mismo en un petrolero que en una persona que yo, por ejemplo, que no sé, que limpia una casa. No ganamos lo mismo, pero sí existe una división social, que esto lo tiene un orden capitalista. Material, como les dije, es la distribución del excedente de las riquezas. Este excedente yo les dije que surgía de Yala, ya hice como presidente, ya puse sobre la educación, ya puse sobre la salud. Bueno, ese excedente, ¿qué hago con ese excedente? Lo pongo en la ciencia, en la tecnología, bueno, hago que salga un satélite, bueno, intento apuntarle a la ciencia argentina, que es muy buena, bueno, lo invierto en el SENASA, no sé, ahí se fija qué hace. Y también existe una dominación. Bueno, esta dominación es la que existe ejerciendo a estas dos, digamos, a lo funcional, a lo material. Bueno, esta es la correlación de poder. Ahí va a haber poder entre estas tres, digamos. Entonces, estas tres funcionan a la vez, porque estas tres hacen la gestión de lo público, de los recursos y de lo excedente de lo que tenemos como capital de país, como Estado capitalista. No sé si entendiste, Rita. Genial, qué bueno. Bueno, no sé si otra persona tiene otra pregunta. Yo tengo una pregunta porque, o sea, yo tengo que entregar el trabajo el viernes y no sé si te puedo preguntar sobre una consigna en sí para saber cómo encararla porque no estaría sabiendo cómo. O sea, nos pide que expliquemos y fundamentemos una afirmación de Oscar Oslak. Ajá. Y como que no termino de entender qué es lo que se refiere. Y di una respuesta, pero siento que es como que la redondeo mucho y como que no voy al punto. La afirmación dice que el Estado es la principal instancia de articulación de relaciones sociales, de las relaciones propias del orden capitalista, garantiza la vigencia y la reproducción de ese orden. Bueno, es como muy amplia la pregunta. Sí. Pero ahí no te puede quedar concisa la respuesta, digamos. Ahí tenés que encararla con mucha teoría. Ahí sí tenés que más o menos escribir todas las características como yo hice en el Power, acá.
Bueno, vas a tener que hablar un poco de todo porque ahí te está preguntando sobre la sociedad civil. Es ¿Qué más todo te preguntaba? Sí. El orden capitalista. ¿No? Es todo, digamos. No, no, igual encarala desde el Estado es lo Porque que lo hace. único que yo como que quería poner Desde, es que como que el Estado tiene su esencia y como que entiende mantener el orden entre el capitalismo y la sociedad. Es como que lo único que sí. pude poner. No, sí, está bien de que pongas eso y hablas sobre el Estado es lo que hace, que es muy importante, y por qué es lo que hace. Bueno, habla de agenda estatal también. ¿Por qué? Porque si no existe agenda estatal, no hay capitalismo. También tenés que hablar de esta triple relación que yo dije, habla de esa triple relación, tenés que hablar de aparato institucional, aparato de gobierno. ¿Por qué? Porque el aparato de gobierno, como dije, va cambiando por estado. Entonces tenés otro tipo de poder ejecutivo, legislativo, judicial, vas a tener diferentes tipos de aparatos de gobierno en diferentes gobiernos. Después el aparato institucional, cómo llevan a cabo ese excedente social del que hablaba yo, distribución de las riquezas, bueno, tiene que haber un orden, ese orden, tenés que definirlo, ¿entendés? Entonces empezá por el Estado es lo que hace y cómo se entiende ese Estado. Después relacionarlo con el capitalismo, habla de agenda estatal y habla de esa triple relación. La última, si necesitas algo más, te doy una mano también en el grupo. Sí, igual estamos con Abril, la otra chica, o sea, estamos los dos juntos, entonces estamos los dos como intentando cómo resolverlo, al igual que con después de lo que dijiste sobre el mapa conceptual, porque nosotros lo hicimos, pero como vos decís que queda tan extenso, el nuestro quedó tan corto que ya a mí me da miedo. Bueno, si queda muy corto es como que el profe les va a decir algo. Seguro. Igual, Pero bueno. Lo que tiene Rojo es muy buen profe y es muy estricto. Sí, es muy... A mí me hizo, por ejemplo, en el parcial, lo tengo acá en mi parcial, porque yo lo volví a copiar, lo hice, y lo copié 2 veces para quedarme loco. Soy loca yo. Sabía que era tutor en un futuro. Pero lo tengo acá, después voy a pasar las preguntas, se las escaneé, se las mando, pero acá me habían preguntado esto que yo les dije de Oxlack, las preguntas, y yo las respondí con mis palabras, y fui a recuperatoria, y me dijo, ¿hacemos algo? Toma, acá tenés las preguntas, respondelas, y las respondí tal cual el texto. Me dijo, bueno, estudiate desde memoria y escribir en el parcial. Lo escribí eso en el parcial y aprobé. Pero es como muy... Claro, por ahí nosotros nos pasa con Celestino de que justo va y tenemos en esa comisión con el profe y a la vez tenemos el teórico con él y es como que no encontramos otra idea, a ver que nos pueda cerrar o algo, porque estamos como, no sé, estamos leyendo algo o haciendo un trabajo que estamos re inseguros. No, igual no lo hagan inseguros. Si ustedes leen, asegúrense de que más o menos lo que lean esté en la red, digamos. Que no es más allá, sino ayúdense con el Power, no sé, El profe en sí explica muy bien, pero eso no explica texto por texto, digamos. Lo explica de una. ¿Qué es sociedad civil? ¿Qué es necesidad del Estado? ¿Qué es adaptaciones funcionales? ¿Qué es regla estatal? Lo dice de una, pero no te dice, bueno, pueden guiarse con Oxlack, no dice eso. Capaz que decía en Relepe, yo escuché que decía dónde estaba. Pero la ponencia de Relepe es muy amplia, habla de todo, digamos. Pero en esto, que se enfoquen más en no hacerla muy extensa, pero sí tener los conceptos claros. Si el profe ve que ustedes tienen los conceptos claros, ahí se va a dar cuenta. Pero, nada, eso, ayúdense con los textos más que con el Power, digamos. Al profe le va a gustar más, digamos, porque hay muchas cosas que no explica, que vienen sus teóricos, que él no explica. O sea, no explica en relación a dónde está, no da como una mano, digamos, porque si no se les va a hacer muy complicado hacer un parcial, si les da todo. Pero igual enfóquense en hacer este trabajo, porque rápido, para olvidarse, o sea, rápidamente de esta unidad 1, porque la unidad 2 es muy extensa, vuelve a historia.
y no dejen la materia, porque yo no hice historia y pude aprobar. O sea, no es un requisito. Sí es importante porque te ayuda un poco a orientarte. Ahora que hice historia y aprobé, digo, bueno, esto me hubiese servido para política. Pero no es un requisito. Entonces, sí pueden y son muy capaces, digamos, de hacer esta materia, digamos, a partir de la unidad 1, que te explica todos los conceptos, digamos, importantes, para después, en la unidad 2, decírtelos y que ustedes digan, bueno, ya sé lo que es la agenda estatal. Pero sí enfóquense en terminar, por eso lo hice seguramente para mañana, porque les conviene a ustedes, no a él, porque si sigue con la unidad 2 y ustedes están con el trabajo práctico número 1, están con el trabajo práctico número 1 y la unidad 2. Entonces, los que están en otras comisiones y tienen que entregarlo semanas después, intenten terminarlo antes del teórico de la unidad 2. Así pueden escuchar la unidad 2, si no se les va a hacer muy difícil. Y a los que tienen que entregar mañana, bueno, yo los puedo ayudar, digamos. ¿Alguien más tiene otra duda? Gracias. No, de nada. Vani, yo te iba a decir igual, que chicos, no... si ustedes después quieren... si ustedes quieren... Sí, te escuchamos. Les iba a decir que si quieren después enviarme la consigna que hicieron, les puedo ayudar. O sea, no les voy a decir si está todo bien, excelente, les va a ir súper bien, porque yo no soy el profe, digo. Pero sí les puedo orientar de que están errados o la están pifiando mal y bueno, váyanse para otro lado, yo los ayudo. Pero si quieren mandármelo después y decir, bueno, es por acá, sí, está bien, yo lo veo bien, bueno, les puedo dar una mano. Obviamente no se las corrijo, porque no soy la profe, pero sí les puedo ayudar. Gracias. Había otra chica hablando. Después te escribo. Dale. ¿No hay otra chica hablando? ¿César? ¿Que me hizo una pregunta? Bueno. ¿Cami? Sí, Vani, yo te iba a decir que por ahí que preguntaste si queríamos que subas el power, que no hacía falta porque, o sea, está en el video, podíamos ir parándolo Dale. y mirándolo de ahí, y también agradecerte por la tutoría, o sea, está buenísima, entendí y se te entiende re bien. Yo estaba como Belu y Flor, que por ahí estábamos en los textos y no entendíamos nada, así que, bueno, gracias. Qué bueno. Gracias a ustedes por estar presentes. Y bueno, las voy a ayudar en todo lo que más pueda, digamos, porque, bueno, esto es como, digamos, colectivo, digamos. Como que yo sola no me salvo, y más en este contexto. Así que sepan que esto es con un aporte de cada uno y como yo en este momento estoy ayudando a alguien, en otro momento también me ayudaron con teorías psicológicas, con historia, otras personas que me ayudaron, así que esto, como les dije, es colectivo, digamos, nadie se salva solito. Y más en esta carrera, que tenés que hacer grupo hasta por... Yo cuando recién ingresé no quería hacer nada con hacer grupo, y ahora como que estoy obligada, no voy a decir que no. Pero sí, es todo en conjunto, digamos. Bueno, si no hay más dudas, acá terminaríamos, digamos. De mi parte, gracias. Bueno, de nada, chicas. Un gusto. Las espero el jueves que viene y si tienen más dudas, al principio voy a empezar con las dudas del TP1. Porque ahí van a ser todas del TP1 más grande, más cantidad de personas. Así que empiezo con eso y después empiezo algo de la unidad 2, el principio. ¿Dale? Dale, Vani, gracias. Dale, cualquier duda estoy en WhatsApp.
Nos vemos.